Ya está en el aire, ya está en el aire, tu programa Con Toda la Vaina, conducido por el profesor Orlando Pimentel, el líder. Continuamos aquí en su espacio Con Toda la Vaina, dándole continuación a un tema muy importante como lo es las medidas de coerción en el Código Procesal Penal. Nos precedía la palabra el licenciado Máximo Vicente, con el cual continuamos. Licenciado, síganos ilustrando sobre el tema de la medida de coerción. Son muy recurrentes, a veces se entiende abusivas, pero no siempre terminan teniendo la razón, y más aún cuando un individuo, después de haber tenido 6, 7 meses bajo una prisión preventiva, pues termina siendo descargado por falta de prueba. ¿Qué elemento se puede usar para rectificar o responderle a ese individuo la pérdida de su tiempo, la pérdida moral, económica y muchas veces hasta familiar? ¿Cuál es su observación, usted como abogado, en ese aspecto? Orlando, y público en general, como le estaba refiriendo anteriormente, que el asunto de lo que tiene que ver con la recurrencia y con la aplicación tanto de manera reiterativa de la medida de coerción consistente en prisión preventiva que otorgan los jueces, tenemos que analizarla desde el punto de vista de quién la solicita. Quienes la solicitan son los ministerios públicos, los fiscales, que en la mayoría de los casos están bajo órdenes directas de lo que es la Procuraduría, que le baja, digámoslo así, le baja línea. Por ejemplo, en caso de violencia de género, no me haga ninguna clase de acuerdo en la fiscalía, solicítame la prisión preventiva, no me le solicite garantía económica, no me le solicite presentación periódica, no lo pongan en el centro conductual para hombres. Es decir, limita a los fiscales, que son los que usualmente conocen lo que sucede en los sectores, en los barrios populares, en los barrios de clases medias, con algunas violaciones, porque en muchos casos existe la violación. El asunto está que el caso no es tan trascendental para solicitar una medida de coerción consistente en prisión. Puede haber una medida, no es que no se le establezca una medida, no es que no se le ponga una limitación al ejercicio de sus derechos, no es que no se sancione, no, ese no es el caso. Es que se le establezca una medida real y efectivamente que sea idónea con la ocurrencia del hecho. ¿Una medida? ¿Cuál medida? Una presentación periódica. Pero, licenciado, aquí por una discusión entre dos individuos, la fiscalía te solicita prisión preventiva. No, bueno, vuelvo y te digo. Por el más elemental de la situación, solicitan una prisión preventiva, para más luego después venir con un populoso, un formal acuerdo. Entonces, ese dilema que hay detrás de la cortina, dentro del cual los fiscales tienen cuotas establecidas y cada uno de esos casos que ganan se le va acumulando a su expediente, entonces no será una medida provocativa o provocada para que una vez tú tengas un individuo con una prisión preventiva, entonces solicitarle un acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de la medida? ¿No es encarcelar o asegurar al individuo para el proceso? Mira, las medidas lo que vienen es a asegurar que el individuo no se extraiga. Que el individuo que le está conociendo un proceso no evada la justicia, que se presente cada vez que sea requerido. Pero usted dio en un punto básico de por qué los fiscales solicitan la medida. Porque en la medida en donde ellos presentan y ganan casos, entienden que su currículo va aumentando. Y ganar un caso es precisamente hacer un acuerdo. Y yo le hago una pregunta a usted y le hago una pregunta a todo el que nos está sintonizando, a todo el que nos está mirando. Si usted, independientemente sea culpable o no sea culpable de un hecho, le están conociendo una medida, le solicitan 6 meses de prisión, posteriormente a que se transcurran esos 6 meses, viene la revisión, que se hizo la revisión a solicitud de parte y la revisión obligatoria,
y posterior a eso lo mandan a instrucción. Y a usted le dice el abogado, jefe, nosotros lo que queremos es hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Usted se declara culpable, le van a condenar a 2 años de prisión, le van a condenar lo que ya usted tiene en prisión y los otros se lo van a dejar firmando. El 98%, por no decir un número más elevado, acepta el acuerdo. Pero ¿en qué sale en el currículo del fiscal que solicitó la medida de coerción? Que ganó. ¿En que ganaron el caso? Que ganó su caso referidamente a lo que le estaba comunicando. Exacto, ahorita. por eso le dije que usted dio en un punto... Entonces, la intención real del fiscal solicitando la medida de coerción con prisión preventiva al individuo, desesperarlo a aceptar muchas veces, como se ve muchas veces, aceptar una culpabilidad de algo que muchas veces no ha hecho, pero quiere resolver su proceso y no le queda más alternativa. Exactamente. Y así mismo arribar a un acuerdo a veces con la víctima. La víctima, usualmente ya en los barrios te veía que una señora le decía a cualquiera, ponme un dedo que voy para la fiscalía para buscarme 20, para buscarme 30, para buscarme 50. Otra situación. Simple y llanamente, porque usted no va a querer durar 6 meses, durar 1 año preso, usted con 15, con 20 mil pesos guardados ahí, ¿qué usted hace? Usted lo entrega y hace un acuerdo y se sale de ese proceso. Porque desafortunadamente este Ministerio Público que tenemos se le baja la línea desde un poquito más arriba y lo de más arriba actúan de manera popular, el populismo, el vamos a dejar detenido a fulanito, el que yo soy el que sé, el que yo tranco a cualquiera, el que yo soy el jefe. Esa es desafortunadamente la forma en que se está manejando en ciertos niveles la justicia, en el populismo. No se hace una investigación. Hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, en donde yo vi a unos fiscales dando una rueda de prensa de que le solicitaron prisión preventiva a un individuo, no quiero ser muy específico, a un individuo, salían mostrándose como que se habían bebido la última Coca-Cola del desierto. Eso no es motivo eso no es motivo ni siquiera de presumirlo. De presumirlo, claro. Es decir, el que yo sea abogado de una persona, eso no es para yo presumirlo porque ese es mi trabajo. Nosotros no podemos presumir a lo que estamos obligados. Y si usted entiende que es un logro, bueno, pues simple y llanamente, si usted no se siente obligado a hacer ese trabajo, sálgase. Pero tenga la conciencia y la tranquilidad de solicitarle la medida adecuada. No es que la medida esté equivocada, es que la persona que la están solicitando y la que la están otorgando, la están manejando de una manera popular y no de la manera adecuada como debe ser. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, después de haber escuchado el licenciado Máximo Vicente, en ese mismo orden hay otro tema que está en la palestra pública en estos momentos. Bueno, brevemente un planteamiento del doctor Martín Peguero para agregarle, ¿verdad? Y cómo negárselo. Doctor, sobre las medidas. Sí, yo creo que Vicente muy sabiamente. Acérquese un poquito más el micrófono. Muy sabiamente ha hecho una gran exposición. Ahora, ahondar un poquito más. Las medidas de coerción tienen su fundamento legal. El Ministerio Público solicita medidas de coerción sobre la base del artículo 150 del Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público, conforme a ese artículo, le dice al juez, mire, juez, yo quiero abrir una investigación con respecto a ese individuo, pero no lo quiero en libertad porque me puede evadir la prueba, ocultar pruebas, dañar la investigación y yo necesito que él esté preso. Por lo que le solicitamos el artículo numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el propio código? Porque le voy a hacer una breve reflexión al final de este planteamiento. Vencidos los 3 meses, o antes de vencerse los 3 meses, el Ministerio Público tiene la oportunidad de solicitarle al juez encargado de observar, de llevar la investigación, la ampliación del plazo, hasta por 2 meses más, conforme al mismo artículo 150. La solicita en tiempo hábil, es difícil que el juez se lo niegue. Generalmente le da ese plazo. Pero ya el individuo tiene 5 meses. Ya va a cumplir 5 meses.
pero dentro del plazo, los plazos legales. Exacto. Ahora, veámoslo ahora desde el punto de vista en que se cumplieron los 3 meses y el mismo artículo 150 dice que cumplidos los 3 meses, el Ministerio Público tiene que presentar acusación y si no lo hace, poner en libertad a la persona. Ahí viene la situación. ¿Cuál ha sido la limitante? Que el juez, en la revisión obligatoria, la pone en mora al Ministerio Público. 10 días para que presente acusación, y si no presenta acusación esos 10 días, entonces para tal día hay una audiencia para disponer la libertad de esa persona. Pero le da 10 días para presentar acusación, pero le pone un mes para la audiencia. Para que salga la lectura, el asunto. Dándole tiempo a que él presente su acusación. Pero ya el individuo tiene 6 meses y todavía ni siquiera se le ha depositado la querella. En esa situación va. ¿Qué pasa con el abogado? Aquí viene el culpable. Aquí viene el culpable. ¿Qué pasa con todo eso? Que el abogado es el culpable. ¿Qué me dice el artículo 151 del Código Procesal Penal? Que yo inmediatamente se vencen los plazos que la ley pone en manos del Ministerio Público para sus solicitudes y ejecución de sus responsabilidades, inmediatamente se vencen esos plazos. Dice el artículo 151 del Código Procesal Penal que si no cumple con nada de eso, entonces yo elevo una instancia por ante el juez que maneja la investigación, denominada queja por retardo de justicia. ¿Lo hacen los abogados aquí en este país? Ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Pero no solo eso, dice que si en el plazo de 3 días de yo haberle notificado al juez, el juez no combina ni obliga al Ministerio Público a que presente su acusación para fijar fechas y cosas, entonces yo tengo la puerta abierta, conforme al artículo 152, para elevar una instancia por ante la Corte, no ya por queja por retardo de justicia, sino por el abandono del caso. En ambos casos, el 151 y el 152 plantean que de no cumplirse con esos requerimientos, la persona tiene que ser puesta en libertad. ¿Qué ocurre? Que si yo cumplo con eso, no lo hacemos, mira lo que le conviene eso a un imputado. Si yo cumplo haciendo eso, cuando el juez va a conocer eso y nota que yo cumplí con todos esos requerimientos, por ante su propio tribunal y por ante la Corte y no se hicieron, el juez está obligado a variarle la medida de coerción. Obligado. Entonces, dicen que Martín Peguero no sabe, que saca los presos. Yo hago el procedimiento. O sea, cambiarle la medida de cohesión, pero aún así siguen el proceso vinculado. Sigue el proceso, porque eso no aniquila el proceso. Pero ya el individuo o el imputado tiene 8 meses, 9 meses en un proceso. Puede tener los casos tienen un plazo de 5 años. Entonces, ¿qué respuesta le da la población? ¿Qué respuesta le dan las autoridades a un individuo, como usted señala, que ese proceso puede durar 5 años, el individuo sin ser sentenciado? Entonces, ¿quién se hace garante responsable de los traumas, las pérdidas psicológicas, los traumas que ha tenido ese individuo por una maleficiencia de un código arcaico? Y fue descargado. Sí, y aún así haya sido descargado. Hay responsabilidad del abogado. ¿Qué es lo que plantea el código? Si el Ministerio Público me acusa a mí de un asunto, yo duro 1 año, 2 años, 3 años preso, y finalmente a mí se me descarga y se me pone en libertad, ¿cuáles son los recursos que tiene a favor mío, ya como perjudicado del Estado? Demandar al Estado. ¿Lo hacen los abogados aquí en este país? Tampoco lo hacen. Porque es que entonces, no he visto una sola demanda al Estado por esos temas judiciales que se haya emitido. Bueno, pero porque se haya hecho. Lo hace el abogado y no lo hace. Pero al Estado, porque sabemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, sí, brevemente, en los Estados Unidos conocemos de situaciones, de casos, de personas que han estado involucradas en un proceso hasta 25 y 30 años. Y 25 años después se ha determinado que son inocentes y se le ha pagado, el Estado le ha indemnizado cada día, cada uno de los días que duró preso. Aquí ningún abogado lo hace. Pero usted, con la experiencia y los años vividos en el derecho,
que usted recuerde, claro está, ¿se ha visto un caso que un individuo haya demandado al Estado en ese caso? Han habido casos. Han habido varios casos. Porque una cosa es que haya un actor privado que la fiscalía... Un caso reciente que quizás usted lo recuerda porque pasó aquí, no tan tardío. Fue el de la mujer que la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público acusaron de narcotráfico. Y fue descargada y su abogado demandó al Estado y a la Dirección Nacional de Control de Drogas y la indemnizaron casi con 4 millones de pesos. Ok, o sea que hay casos que se han dado. Sí, hay antecedentes. Entonces son los abogados que abandonan después, desde que está afuera y no... Usted sabe que yo soy el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Sí, no, y por eso lo tenemos aquí. El abogado que quiere ganarse sus 2 pesos rápido. Por eso lo tenemos aquí. El abogado notario por cumplimiento de cosas. Doctor, yo quiero irme un poco a lo personal, fuera de los temas nacionales, porque hay algo que no puedo, y yo sé que esta entrevista, esto va a ser un palo por los 400, porque es que usted es un hombre que en su carrera ha tenido, para no alardear, diría yo, decenas, un centenario, porque ha tenido más de 100 clientes. Centenares, pero sí, ¿verdad? No, pero con 25 años de ejercicio. El tanto años de ejercicio, todos los días usted atiende uno, todos los días 2 y 3 audiencias, ¿verdad? Yo tengo de 300 casos penales. Oiga, o sea que hay que decirle centenares de casos. Sí. Y nosotros sabemos y estamos seguros de que usted ha sido la representación, el representante jurídico de muchas personas. Pero hay algo que yo quisiera tocar ya a modo personal. Todo aquel que le guste el cine, como yo, que soy un peliculero de adelante, veo muchas películas. Hay una película estadounidense de Keanu Reeves, actor estadounidense, y Al Pacino, actor de origen italiano, llamada El Abogado del Diablo. Una excelente película. Sí, muy bueno. El Abogado del Diablo, excelente película estadounidense con Keanu Reeves y Al Pacino. Acontece que aquí en la República Dominicana, en las mediaciones del Palacio Nacional, en los barrios populares, principalmente de la circunscripción número 3, al doctor Peguero le apodan el Abogado del Diablo. Pero en el buen sentido de la palabra, y quienes vieron la película, el Abogado del Diablo, interpretada por Keanu Reeves, el personaje, era un abogado que no perdía un caso. Entonces, el doctor ha sido tan veterano en su materia que los casos han sido mínimos, para no decir ninguno, ¿verdad, doctor? Entonces, ese apodo, doctor, del Abogado del Diablo, que lo ha hecho famoso, incluso conocido entre los grandes abogados de ese mismo entorno del palacio, los sectores. Ese apodo, doctor, dígame usted. Fíjese lo que ocurre. Usted es un estudiante de Derecho que va a ser abogado ahorita. Cuando yo terminé la carrera, yo pensé, ¿qué camino tomo? Porque yo creo que un abogado no es un sabelotodo, ni es especialista en todo. Usted tiene que ser especialista en algo. En algo, exacto. Yo entendí que yo quería especializarme en el derecho penal. Me preparé para eso. Derecho penal. Hice 2 cursos de técnica de investigación primero. Hice un curso de criminalística, manejo de las pruebas. Hice un curso sobre técnica de esto. Técnica investigativa. No, la técnica esta para manejo de las circunstancias en que una persona cae fallecida. O forense. Cae de lado, forense. Sí, de medicina forense. Aparte del chin que le dan en la universidad, yo hice un curso de medicina forense, lo que le permite a usted determinar la situación que falleció, fue muerta una persona, por la misma circunstancia en que cae, la línea de sangre, de dónde viene, todas esas cosas. O sea, busqué prepararme por ahí. Y cuando yo me siento que estoy preparado, que comparo los pocos conocimientos que tengo, el conocimiento que tengo con la realidad penal del país, veo que el país es un desastre. Y a partir de ahí creé, entonces, algunas teorías. Siendo la más importante, de que yo no le digo a mi cliente que se declare culpable. Ok. Usted no es a tirar el culpable. pleito. Usted va a decir que usted es inocente, que le demuestren ellos. Su culpabilidad. Usted es culpable. Porque el peso de la acusación es quién que descansa. Es mi cliente. El peso de la acusación descansa en el Ministerio Público. ¿Qué tiene que demostrar? Es que tiene que demostrar. No es que se ufanen decir, y acababa de romper la presunción de inocencia del imputado.
Entonces usted es inocente. Hasta prueba en contrario. Hasta que se muestre lo contrario. Yo, Máxima mi del papel derecho. como defensa, como abogado, es fortalecer esa inocencia que yo hago que invoque. Doctor, ¿cuál ha sido su caso más difícil? En ese orden le voy a citar un caso de persona conocida. Ustedes conocieron al difunto René. Sí, sí, un joven del René, compañero de sector. Julito. René, cuando la policía lo agarró, le preparó un expediente con 17 muertos. O sea, que eso era para... El difunto René me dice a mí, Pablitín, yo me voy a declarar culpable de 2 muertos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no ha matado a nadie. Digo, usted no ha matado a nadie. Y si se me declara culpable de un muerto, te suelto en banda. Digo, tienes que demostrarte que tú mataste. Obedientemente René ocupó esa situación y a los 6 meses René estaba en la calle. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un disparate del Ministerio Público que no investiga, que no concretiza. Que condena Con de boca, acusaciones. muchas veces de boca. Sí, exacto. De lo que Entonces, escuchan. No, de lo que escuchan. Usted Fulano puede- mató usted uno. puede jugar, usted como abogado, puede jugar con eso. Usted como abogado. ¿Por qué? Porque no hay un asidero de fundamentación. Hubo un incidente, no sé si ustedes se dieron cuenta de un incidente que hubo este fin de semana en el Palacio de Justicia. Sí, Yo soy el abogado de los muchachos que mataron dos. una trifulca, se pelearon, ¿no? ¿Verdad? Se Eso. armó un lío ahí, incitado por el Ministerio Público prácticamente, porque el Ministerio Público quiere ganar por donde no tiene donde ganar, o por donde no tiene los medios para demostrar que puede ganar. Entonces ahí es donde está el problema, que el Ministerio Público quiere imponerle al juez de que esto es así, pero sin prueba, sin medio de prueba que sustenten eso. Y el asunto del nombre viene de un caso que yo tuve. 2 casos fue que me marcaron con eso. Justamente en los tiempos de la película. En esa época. Sí. Unos jóvenes mataron a una monja. Ahí en la Chuchi, la esquina Bolívar. Le jalaron la cartera. Al jalar la cartera, la monja rebaló y se desnucó con el contain. Una monja brasileña. Se entiende que esas monjas brasileñas vienen aquí a servir, a dar un servicio gratuito. Claro, dando un servicio, claro. Eso le dolió mucho a la sociedad y comenzaron a atacar y ataca y ataca. La policía buscó 2 arrancacarteras, buscaron un policía, apellido Babieca, que dijera que sí que él vio. Cuando ellos le arrancaron la cartera, aún había cuerpo, yo lo saqué. ¿Por qué? Porque prepararon mal también su cosa. Ponen el cabo Babieca que atendía la casa de Bonaparte Gotró Piñeiro cuando era presidente del Consejo Nacional de Drogas en el gobierno de Hipólito. Oye, estamos hablando del 2003, por ahí. Sí. Y él atendía la casa de Bonaparte Gotró Piñeiro. ¿Dónde vivía en ese momento Bonaparte Gotró Piñeiro? En la avenida Bolívar, esquina Doctor Báez. Ahí frente a la calle del Palacio de Justicia. ¿Dónde ocurre el hecho? En la avenida Bolívar, esquina Winston Churchill. Ok. Puede haber manera en que ese cabo de la policía pudiera ver el momento en que ocurrió el hecho en la avenida Bolívar, esquina Winston Churchill. Nunca. Y después tuvo que confesar en el tribunal que fue que lo mandaron a que dijera. Entonces la sociedad lo vio a usted como un... No, entonces había un amigo nuestro, doctor Hamburgo. Tú has oído mencionar a Hamburgo Mena. Estaba eso lleno de padres y de monjas vestidos de blanco. Yo tengo un traje negro. El único que tiene un traje negro soy yo. Como lo usaba en la película. Y entonces Hamburgo dice, si tú le ganas a todos esos santos que están ahí, que son hijos de Dios, es verdad que tú eres el abogado del diablo. Bueno, señores, un fuerte aplauso, señores, después de esta cátedra. Pues, doctor, un placer inmenso para nosotros haberlo escuchado. Gracias también al compañero y licenciado Máximo Vicente por compartir con nosotros. Todavía nos queda todo un contenido por seguir hablando, dialogando, enseñándole a la ciudadanía, a ese pueblo que nos sigue. Y hay tantas cosas y tanta vida, tanto conocimiento que se esconde detrás de ustedes, que vamos a tener que hacer otro programa para seguir abordando otros temas en materia jurídica. Y así que, doctor Martín Peguero, un placer inmenso. Máximo Vicente, y despídase usted mismo
de esa fanaticada y un mensaje para esa juventud. Sí, agradecemos el gesto suyo de que le señaláramos algunos aspectos históricos que se van quedando sepultados aquí en este país porque la juventud que tenemos no estudia, no cuestiona, no investiga. Y cuando los pueblos caen en esa situación, pierden su identidad. Eso está pasando con República Dominicana, que ha perdido su identidad. Nos quedaba como identidad el merengue. Y tenemos una generación que hoy desprecia el merengue. O sea, todos los elementos que identificaban al dominicano han ido desapareciendo. Entonces, este tipo de cosas son buenos porque permiten revivir. ¿Qué del aprendizaje? ¿Qué del aprendizaje? ¿Qué del mensaje? Bueno, señores, hasta ahora esta entrega de Con Toda la Vaina con el doctor Martín Peguero y el licenciado Máximo Vicente. Pasen buenas noches. Ya está en el aire